Sean bienvenidos a la tercera edición de Visitando las Direcciones de mis seguidores. Y comenzamos esta edición en lo que se conoce como la barriada de El Vedado, específicamente en la calle 17, como pueden estar viendo acá, donde vamos a estar visitando o mostrándoles una de las casas, o más bien apartamentos, que formó parte de uno de ustedes, sobre todo uno de mis fieles seguidores recientemente, Vicky, que me dijo que visitara esta dirección, este edificio que están viendo aquí, que hace esquina, que es el 621, y me dijo que ella vivía en el último balcón, que da precisamente vuelta por B, el apartamento 6B, que ahí fue donde ella se crió. Entonces vamos a mostrárselo un poco por aquí, los alrededores. Como se pueden dar cuenta, esta parte de 17 no hay tanto movimiento y hemos documentado parte de ella en otros recorridos que hemos hecho por El Vedado. Y déjenme decirles que es un edificio, digamos, retoques o arquitectura de la época, como pueden ver. En la parte de abajo cuenta con un garaje, que supongo que sea donde las personas que viven en la actualidad en estos apartamentos guarden sus autos, que tenga, evidentemente. Y aquí pueden ver más del edificio de cerca. O sea que si esto es por B, me imagino que ella haya vivido en uno de estos apartamentos que ven por acá. Así que primera dirección de esta tercera edición de direcciones, más que visitada. Desde la zona vedada de la ciudad nos movemos al municipio de La Habana Vieja en búsqueda de la próxima dirección, que es San Isidro, entre Ejido y Picota. Aquí les muestro un poco de Ejido, que saben que las hemos documentado en otros recorridos. Incluso desde aquí les muestro cómo va quedando ya lo que es la estación central, que se encuentra ubicada, como pueden ver, en esta calle. No sé para qué año será la construcción final, pero bueno, cuando suceda ya tendrán contenido al respecto. Y ahora vamos a estar caminando un poco lo que es como tal la calle de San Isidro entre estas dos intersecciones. En Picota y San Isidro está este parque muy reconocido de la localidad, o más bien del barrio. Entonces, como bien saben, y todas esas personas que hayan visto las dos ediciones pasadas, aprovecho que visito las direcciones que ustedes me dejan en los comentarios para luego ir caminando entre las mismas calles que conforman a esas mismas direcciones. Por tanto, vamos a estar caminando un poco más la calle San Isidro. Aquí ven en esta dirección lo que se conoce como el Bar Yarini, que es un rooftop, en alusión a ese personaje tan famoso de la historia de Cuba, que es Alberto Yarini, y en una que otra ocasión hemos hablado de él aquí en el canal. Déjenme decirles que en lo que es la calle San Isidro, o más bien el barrio, juega un papel fundamental el arte de muchos artistas plasmados, lo mismo en una bodega, como pueden ver aquí, que en una pared, que en una calle. ¡Mira, aquí, mira! ¡Mira, pañito! Esta es mi sobrina. ¡Y aquella! Incluso yo aproveché hace muchos años atrás todos estos grafitis, todo este arte,
y me estuvieron haciendo una sesión de fotos muy buena, que persona que lleva bastantes años siguiendo mi trabajo en redes sociales sabe a qué sesión me estoy refiriendo. Miren, aquí está el otro parque de San Isidro, muy colorido, y de hecho lo tomamos como escenario hace unos contenidos atrás. Así, adentrándonos como tal a lo que viene siendo más bien el corazón de La Habana Vieja, damos con la siguiente dirección, que es Sol entre Aguacate y Compostela. Aquí sí nos dieron un número en específico de casa, pero bueno, como les digo, yo aprovecho para irles mostrando un poco de la intersección y de la calle. Nos dieron el número 357, que es esta cafetería que hay aquí, que ahora es como una MIPYME. Ahí pueden ver, déjenme alejarme un poco para que vean la persona que me pidió esta dirección. Y ahí está, otra dirección más vencida. Y más negocios por parte del cubano, como pueden ver aquí, un servicio de artículos religiosos, estos típicos lugares donde uno puede venir a sacar fotos del carnet, a imprimir documentos y demás. Incluso miren, aquí ven una venta de hielo, déjenme acercarlo. Ahora sí estamos caminando centro Habana. Como ven, dejamos atrás la calle Zanja y vamos en búsqueda de la próxima dirección en este video. Y la dirección que nos dieron fue Espada entre Pocito y Jesús Peregrino, el número 658, que es frente por frente a lo que el cubano conoce como el Hospital
Emergencias, que tiene otro nombre, General Frei de Andrade. Y aquí está la casa que me dijo el seguidor que grabara, la 658. Aquí ven el número y la entrada de la puerta. Y seguidor, no quise grabar mucho para no ser imprudente, porque verdaderamente eso es un poco incómodo, estar grabando y que hayan personas ahí, empiezan a preguntar qué estás grabando. Y por eso cuando tengo la cobertura de grabar más, como es el caso de la cafetería, bueno, se graba un poco más, pero créanme que es un poco incómodo cuando hay personas en los alrededores y más tú grabando en la entrada de una puerta. Esta cafetería para personas, digamos, con menos posibilidades. Y bueno, aquí les comparto más de los alrededores de este hospital, que hasta donde tengo entendido, la parte de adelante cumple una función diferente, ya que aquí es donde muchas personas vienen a hacer los trámites migratorios en plan de legalizar documentos para poder emigrar a otros países. Hay una MIPYME, como pueden ver, que ofertan varios productos. Vamos a ver qué hay. Hay espaguetis, productos lácteos, muchas confituras, refrescos e incluso snacks, como es el caso de, pueden ver ahí, los Doritos, los Chetos. Y de este lado ya es como tal la calle Carlos III. Entonces son varias intersecciones a lo largo de todo este trayecto y voy a aprovechar para mostrarles también estas edificaciones que a lo mejor el seguidor o muchas personas que vivían en algún entonces en estos alrededores tienen esa nostalgia de recordar, y es principalmente el objetivo de estos recorridos o de estas visitas. Y la próxima dirección a visitar en este recorrido es bien cerquita de donde estábamos hace unos segundos atrás. Fíjense que nada más tuvimos que cruzar la calle. Y es que un seguidor, uno de ustedes, nos pidió específicamente que grabáramos la calle Plasencia, que aquí ven el nombre bien detallado. Déjenme acercarlo para que lo vean. Desde la calle Carlos III hasta la calle Sitios. Entonces ahora vamos a descender unas cuantas cuadras y vamos a mostrar sus alrededores. Bueno, caminando cada una de las intersecciones que componen lo que es Plasencia, desde Carlos III hasta Sitio, mostrándoles esta suciedad que inunda esta esquina de Estrella, se pueden dar cuenta que, número uno, es una calle o una zona donde el sol es intenso, y número dos, juega un papel fundamental todas estas edificaciones que cuentan con varios apartamentos, digamos, mini edificios de entre 2, 3 hasta 4 pisos. Y ahí les comparto un poco sobre su arquitectura. Aquí tenemos la intersección con Maloja, y creo que esta observación ustedes me la han hecho muchísimo cada vez que andamos caminando por las calles, haciendo recorridos y demás. Y es, digamos, el colorido que caracteriza lo que es el pintado de muchas casas en Cuba, que verdaderamente no tienen medida para la denominación, para los colores. Lo mismo te encuentras en una casa verde, una casa azul, una casa sin pintar, que esto es lo que más predomina, básicamente, porque no todo el mundo tiene dinero para comprar una lata de pintura y pintar su fachada. Y aquí llegamos a el tope de la dirección que nos pidió el seguidor, que es con la calle Sitios, y ahora vamos a caminar un poco en la calle Sitios. Esta edificación abandonada que ven aquí es algo de lo que hablamos hace un tiempo atrás en el canal, que es lo que se conoce, o más bien lo que se conoció como la antigua fábrica
de chocolates Estrella, una marca de confituras bien reconocida aquí en Cuba, que con el pasar de los años se fue degradando al mismo tiempo que esta edificación que están viendo aquí, que básicamente era como que la productora de esa confitura, ¿no? Y es que precisamente llegando a la intersección de Sitios con Infanta, esta calle es una de las tantas del municipio de Centro Habana que se conecta dentro de la ciudad con otro municipio que muchos de ustedes casualmente me pidieron direcciones de ahí, simplemente que es moverse de extremo a extremo, pero no se preocupen que próximamente en otras ediciones lo haremos, que es llegarnos al municipio del Cerro. Y ahora continuando nuestro recorrido por el municipio de Centro Habana, porque déjenme decirles como dato curioso que esa viene siendo la mayor cantidad de direcciones que me piden para estos formatos. Vamos a estar visitando una calle que documentamos de extremo a extremo hace unas semanas atrás en el canal, que es la calle Estrella. Y ya la dirección que estamos buscando, que precisamente es la casa con número 306, vamos a estarla tratando de encontrar porque ya comienza esta dirección a partir de esta calle que están viendo en pantalla. Vamos a ver, aquí haciendo esquina tenemos una casa con número 330, entonces tenemos que descender buscando la 306. Déjenme decirles que esta parte ya la estoy grabando, como pueden darse cuenta, en horarios de la tarde, que hay un poquito más de flujo de cubanos en la calle porque bajó más el sol. Entonces, como pueden ver, se sientan aquí en los portales, en la parte de afuera de las casas, y también están estas personas que se ponen a jugar dominó. El que tiene la posibilidad de vender algo se pasa todo el día, incluso en la tarde, vendiendo cosas. Entonces aquí tenemos la 317. La 315, de 18, ya creo que estamos llegando allá. Miren lo que les decía. Aquí justamente jugando dominó. La 309 y la 300. Esta es la 7, la 10. Y aquí la encontramos, la número 306, que de hecho creo que por el signo que ven acá, déjenme acercarlo, lo utilizaron de arrendamiento de moneda nacional, o sea que seguro están rentando las habitaciones. Dejen alejarme un poco para mostrárselas. Y aquí tienen otra dirección más vencida. Y para los conocedores de la zona, vamos a caminar un poco más sobre lo que es como tal la calle Campanario. De esta manera damos por concluido este gran recorrido que hicimos en este video, visitando muchas de las direcciones que ustedes me han dejado en los comentarios para visitar la casa en la cual ustedes nacieron, el barrio que los vio nacer. Y nada, saben que juega un papel fundamental para que surjan más ediciones como la cuarta, que viene siendo la próxima, que ustedes dejen ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones, sus solicitudes de direcciones para visitar, para próximamente tomar todo ese compilado y que nazca esa cuarta edición de Visitando las Direcciones de mis seguidores. Como siempre, los quiero un montón. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.